El trauma familiar heredado, parte 3. Los traumas generados desde el vientre de la madre y en los primeros años de vida. Hideko Tanamachi Tanaka es tanatóloga y especialista en trauma. Ha expuesto que cuando hay un trauma en un niño, este suele manifestarse a través de unos indicadores como puede ser el trastorno del sueño, afecciones gastrointestinales, ansiedad, inquietud, ira, violencia, agresión, depresión y apatía. Estos traumas pueden ser heredados por la madre desde el vientre y estar presentes antes de que la persona tenga memoria racional o consciente. Si la madre en su embarazo tiende a la angustia, es aprensiva o padece alguna situación durante su embarazo, el bebé puede nacer con un sistema desregulado. Ya se ha demostrado que el estrés de los padres pasa al bebé. En diversas investigaciones se ha demostrado que el estrés durante el embarazo y durante el parto pueden producir cambios químicos y alterar el receptor del cerebro que controla la hormona del estrés, llamada cortisol. Esto provoca que el bebé, al crecer, de adulto tenga más posibilidades de desarrollar enfermedades mentales, ansiedad generalizada y depresión. Antes de continuar, aclaremos unos matices. Desde que cada vez hay más publicaciones referente a que los traumas se generan en la gestación del bebé y durante los primeros años de vida, ha ocurrido algo. Por un lado, un auge de personas que han entendido de dónde puede proceder sus problemas y dificultades en la vida, y por otro lado, las madres que sienten culpabilidad pensando, los problemas de mi hijo o hija son mi culpa, qué mala madre soy. Primero, cuando se habla de sanación de los traumas, una de las primeras sanaciones es la culpa. La culpa es una emoción tan corrosiva que nos deja estancados en formas de pensar autodestructivas, y de esta manera no conseguimos nada. No es cuestión de si tu madre fue la responsable o tu abuela. La cuestión es recordar el origen, el suceso en sí, la historia de ese suceso para deshacer el impacto y la interpretación posterior a ese impacto. Es casi imposible que nuestras abuelas y mamás no tuvieran impactos, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de una época oscura como humanidad, una época de guerras y hambrunas, una época de pensamientos muy radicales e ideas de infravaloración hacia el ser humano. Es casi inasequible que dejen de suceder cosas. La vida está llena de acontecimientos inesperados. De golpe, una llamada de teléfono que anuncia la muerte de un ser querido, o la pérdida de un trabajo y el miedo posterior a no poder pagar facturas, la presión emocional por parte de la familia del cónyuge, además de los problemas emocionales que uno ya arrastra de su propia infancia o de sus propios traumas infantiles no tratados porque en aquel tiempo no se hablaba de estos temas. Aunque detectemos personalmente el origen del conflicto, al final esta tarea nos incumbe a todos. Si tú eres un hijo o hija que ha despertado la conciencia y ha revelado lo oculto, aquello que se cayó por miedo a ser rechazados, miedo a ser el hazmerreír del vecindario, ten presente que tus problemas no son culpa de tus padres. Por el contrario, ellos también fueron víctimas de un sistema de pensamiento tosco y pesado. Alégrate de poder aportar tu granito de arena en este camino de sanar los traumas familiares heredados. Una vez dicho esto, pasemos a analizar cómo interpreta la realidad el cerebro de un niño, asumiendo de forma inconsciente todo lo que ve reflejado en sus padres y otros miembros familiares. Las neuronas espejo son un tipo de célula nerviosa que se activa tanto cuando una persona realiza una acción como cuando observa a otra persona realizar esa misma acción. Son neuronas importantes para la empatía, la imitación, el aprendizaje social y la comprensión de las intenciones y emociones de los demás. En el contexto de la interpretación de la realidad por parte de los niños,
las neuronas espejo pueden desempeñar un papel importante. Los niños comienzan a desarrollarlas poco después del nacimiento y continúan haciéndolo durante los primeros años de vida. A medida que los niños interactúan con el mundo que les rodea, su cerebro utiliza las neuronas espejo para entender las acciones y emociones de los demás y para aprender a realizar esas acciones ellos mismos e imitarlas. Sin embargo, hay otro proceso que tiene que ver con el trauma y su posterior sanación, y es la memoria no declarativa y la memoria declarativa. La memoria no declarativa es una memoria no explícita que no tiene argumentos sobre lo vivido, lo graba directamente y lo almacena. Tiene que ver con el inconsciente. Todas las vivencias no procesadas van directas al inconsciente. Por otra banda, la memoria declarativa es una memoria explícita y tiene que ver con aquello que narramos en forma de historia. Vivimos un acontecimiento y somos capaces de definir esa historia. Esta es almacenada de forma ordenada, de tal manera que cada vez que queremos podemos recurrir a ella. Podemos recordar detalles precisos, una conversación, un gesto y todas las emociones relacionadas con ello. En cambio, con la memoria no declarativa no podemos recordar. En los trabajos de sanación se extraen los impactos emocionales guardados en esa memoria no declarativa y empezamos a narrarlos, a exponerlos, a darles un lenguaje. De esta manera pasan de la memoria no declarativa a la memoria declarativa, quedando liberados del inconsciente. Una vez liberados, se les da la narración adecuada, les damos una interpretación que en este caso es acompañada por una comprensión amorosa de los sucesos. Cuando somos pequeños no tenemos la memoria declarativa activada. De esta manera todos los impactos van directamente a la memoria no declarativa, ya que no somos capaces de poner lenguaje a lo vivido. De pequeños absorbemos todo sin procesarlo. Sin embargo, aunque no haya un procesamiento, nos acaba pasando factura mientras vamos creciendo. Ya se sabe que referente a la salud mental y emocional, es decir, una buena integración personal, entra en juego el correcto apego de la madre con el niño o niña. Esta conexión primaria es esencial y es el flujo de la vida recibida en el niño. Cuando este flujo vital es cortado, el niño percibe una separación dramática y un estado de peligro e inseguridad. Al no poder declarar esa experiencia ni entenderla, debido a su corta edad, pasa directamente al inconsciente. Aquí se crea un trauma de separación que se verá reflejado en problemas posteriores, como un cambio radical en la conducta del niño, y posiblemente este trauma no reconocido se vea reflejado en su adultez. Otro suceso que se desarrolla en esta temprana edad son los pactos inconscientes de lealtad hacia uno de los progenitores y muchas veces un pacto de lealtad hacia un abuelo o abuela. Es habitual que nos fusionemos inconscientemente con un abuelo o abuela. En la parte 2 del trauma familiar heredado, hablemos ya del inconsciente familiar y cómo los impactos emocionales no resueltos pasan a las siguientes generaciones. Aquí surgen pactos y lealtades. Cualquier bloqueo que pueda estar viviendo en su vida puede ser debido a una lealtad con un progenitor o ancestro suyo. Esto está dirigiendo su vida sin ni siquiera ser consciente de ello. ¿Qué manera tiene de unificarse a un progenitor? Veámoslo. 1. Normalmente cuando rechaza a uno de sus padres, acabará desarrollando los aspectos negativos rechazados. 2. Cuando de pequeño hay discusiones en casa y se posiciona a favor de uno y en contra del otro. 3. Cuando desea liberar del dolor que percibes en uno de tus padres. Y 4. Cuando desea proteger a su mamá. Además de todo esto, tengamos en cuenta que todo aquello no resuelto o no perdonado con los padres se proyectará sobre la pareja
y también en nuestras relaciones personales y laborales. Cuando sentimos que no recibimos lo suficiente de nuestros padres, también sentiremos que no recibimos lo suficiente de la vida. Hay una conexión directa con nuestra percepción de la vida y nuestra conexión con nuestros padres. Cuando estos vínculos se rompen a temprana edad, esto guiará el destino emocional de la persona. Este vínculo se puede romper de formas muy simples, como le pasó a una niña que se puso malita con 3 años y tuvo que estar ingresada en el hospital, y su mamá, por temas laborales, no pudo quedarse a acompañarla por las noches. Esta niña sintió miedo y generó un resentimiento inconsciente hacia lo sucedido, pero al ser tan pequeña no pudo poner nombre ni lenguaje a esa experiencia y se almacenó en el inconsciente y se olvidó. Sin embargo, en su adolescencia, ese trauma olvidado se manifestó en forma de síntoma. Se le despertó mucha ansiedad a cierta hora de la noche y se arrancaba el pelo. No sabían ni ella ni los padres de por qué ese comportamiento autodestructivo. En terapia obtuvieron la respuesta a ese síntoma, indagaron en el síntoma autodestructivo y observaron que siempre se manifestaba la ansiedad a la misma hora. Era la misma hora en que, siendo niña con 3 años en el hospital, se quedaba sola. Era la misma hora en que cerraban las luces y se daba cuenta que su mamá no aparecía en la habitación. Cuando sanó ese trauma inconsciente, su comportamiento autodestructivo desapareció. No somos conscientes de hasta qué punto un impacto de separación del vínculo con la madre puede llegar a influenciar en la vida de adultos. Seguramente se preguntará por sí mismo, por su propia vida, estará reflexionando qué sucesos vivió que pudieron ser traumáticos para la niña o niño que fue. Este camino de indagación le traerá sanación. Hay otros casos de adultos que no prosperan económicamente y puede ser que de pequeños vieran el sufrimiento de su padre por no llegar a final de mes. Quizá el padre decía palabras como: «Estos ricos nos quitan todo a los pobres», o «los ricos son egoístas y malos». En estas situaciones, el niño asocia 2 ideas, la idea de hacerse rico y la idea de rechazo del papá, y forma una creencia inconsciente que dice: «Si soy rico, mi padre me rechazará». Este hombre ya de adulto quiere prosperar en su empresa y económicamente, pero cada vez que tiene la oportunidad de ascender y con ello su sueldo económico, se le apodera un pánico y una inseguridad patológica. Cuando este hombre descubre que su inseguridad patológica es debido a un pacto de lealtad con su padre, puede sanarlo, limpiar esa creencia y empezar a ser coherente con su deseo personal de querer prosperar. Otro ejemplo es de una mujer llamada Laura que no encontraba pareja y se sentía muy sola, además que no podía prosperar económicamente. Su trauma se originó en el vientre de su mamá. Cuando su madre estaba embarazada, su respectiva madre la rechazó diciendo: «Somos pobres y es indigno que tengas un hijo en esta situación económica que tienes. Que sepas que yo no te voy a ayudar ni cuidar tu bebé». Esta conversación estuvo llena de dolor, rechazo e indignación. Estuvieron 2 semanas sin hablarse y luego se reconciliaron. El bebé nació y fue recibido con amor. Laura era una niña amada por los padres y abuelos. Aún así, esa niña crecía y no percibía el amor. Siempre se sentía rechazada. Por mucho que le decían que la amaban, ella no era capaz de sentirlo. Lo más común es decir que tenía la autoestima baja, pero esto no era más que el trauma de rechazo ya vivido en el vientre, lo que generó esas sensaciones. Al crecer ya de adulta, cada vez que quería prosperar económicamente o tomar una decisión, se le despertaba miedo al rechazo de su madre. Este miedo no era suyo, era el miedo que sintió su madre cuando estaba embarazada
y tomó la decisión de tirar para adelante. Aquí hay una asociación de que tomar decisión es igual a rechazo materno. De esta manera, Laura, cada vez que quería tomar una decisión, sentía miedo al abandono. Laura no quería ser mamá, porque ser mamá era igual a abandono. Además, que con 40 años aún evitaba las relaciones sentimentales y sexuales. Laura sanó a sus 40 años al reconocer lo vivido de su madre con su abuela. Hizo una visualización para liberar ese dolor y perdonar. A partir de entonces, Laura encontró pareja y su posición laboral mejoró. Otro aspecto determinante en nuestras vidas es que todo lo que está por resolver con los padres suele proyectarse sobre la pareja o nuestras relaciones personales, incluso nuestros deseos o miedos en las relaciones. Pueden haber frases o creencias inconscientes no percibidas que dicen así: si decido casarme, pasará algo terrible. Si me caso, seré una desgraciada o desgraciado de por vida. Si me caso, podría tener hijos. Quizá moriría en el parto y mis hijos se quedarían sin mí. Si conozco a una mujer u hombre, querrá tener hijos y yo no quiero. Detrás de estas frases se encuentran muchas historias familiares. Puede haber una bisabuela que murió en el parto, negocios familiares hundidos que acabaron en un suicidio. Cada caso es único, pero todos tienen un paralelismo: emociones no procesadas, culpas, infravaloraciones, impactos por abandono y separación. Al final, lo que nos conecta con la vida es el amor, el flujo de conexión con el amor y con la dignidad de nuestro ser. Nuestras células, nuestras neuronas, nuestros tejidos y nuestros órganos funcionan gracias a la vida. Una vida que se extiende en todo y a través de nosotros. La enfermedad al final es un desajuste con el flujo de la vida, una ruptura del vínculo con el amor de la vida. Como seres humanos, el primer vínculo de amor que tenemos es nuestra madre. Si no se sana la relación con la madre, es difícil que fluya la armonía en nuestras relaciones de pareja, personales y de proyectos. También es importante el padre y la relación de la madre respecto al padre y la relación del padre respecto a la madre. Este escenario es el reflejo de todas las emociones, conductas y lealtades inconscientes que desarrollará un hijo. Este tema lo desarrollaremos más en profundidad en otro vídeo y audio destinado a sanar la historia familiar. En el próximo audio vendremos con visualizaciones y ejercicios prácticos enfocados al trauma familiar.